Por supuesto, antes que nada, un profundo agradecimiento a la Asamblea Riojana y al Foro Ambiental Universitario que convocaron este espacio, que abrieron este espacio, que sostuvieron este espacio con las profundas dificultades que sabemos que atravesaron. ¿Qué te pasa? Nada que decir. La policía. No viene la policía todavía. No, pero parecía. Un profundo agradecimiento de nuestra parte, pero también un reconocimiento, ¿no?, a ese trabajo y a esa convicción sobre este espacio. Más que nada porque además queremos resaltar el carácter abierto que siempre estuvo desde estas organizaciones, respecto a cómo pensar este espacio, ¿no? Cómo abrirlo, cómo plantearlo, cómo complejizar el debate sobre este conflicto en sus diversas perspectivas, ¿no? Ambientales, económicas, legales, técnicas, educativas, sociales, ¿no? Es profundamente valorable este enfoque y este concepto con el que fue pensado este espacio, porque da cuenta también del profundo crecimiento, digamos, de los procesos de lucha que en 10 años han sabido reconocer las amplísimas dificultades y complejidades que tiene este problema, ¿no? Al igual que el resto de los compañeros y compañeras que estuvieron antes, también nos interesa presentarnos y nos parece que es de una sinceridad política hacerlo desde dónde venimos, ¿no? Desde dónde piensan nuestras cabezas, como decía Jenny ahí, ¿no? En ese sentido, con Débora no tan solo venimos, somos egresadas de la universidad en comunicación social y ciencia política en mi caso, somos docentes también de nivel medio y del grado, nos dedicamos a la investigación, somos becarios de CONICET, pero además de eso trabajamos hace muchos años en proyectos colectivos sobre investigación, especialmente enfocados en conflictos y luchas sociales, que le dan también, ¿no?, una dinámica a nuestras reflexiones, siempre ancladas en procesos más colectivos de pensar e investigar. Y por si esto fuera poco también, además las dos participamos y somos militantes de organizaciones, en Córdoba, ¿no?, pero organizaciones autónomas, organizaciones sociales y políticas autónomas, y las reflexiones y nuestros conocimientos siempre están pensados y siempre están elaborados en ese tránsito nunca resuelto de donde experimentamos y pensamos y reflexionamos, ¿no? Entonces siempre nuestros conocimientos, nuestros saberes se construyen en ese diálogo de intención entre esos diversos espacios en los que transitamos. Lo que le da un carácter, profundamente público también. Buenas noches también, ya le decía acá, mi nombre es Débora. A nosotros nos parecía muy importante remarcar esto del posicionamiento político desde el cual uno se para y se siente para decir y hacer las cosas. En este caso, las dos nos hemos cruzado investigando y acompañando la generación de conocimiento desde un lugar crítico en torno a la minería a cielo abierto en particular, pero también en otras cuestiones. Las dos venimos de espacios de militancia distintos, nos hemos cruzado en Córdoba también, y sí queríamos también, como en esto de tener la posibilidad de estar acá compartiendo con ustedes este foro que celebramos, este espacio que celebramos, nos parece importante marcar que así como la lucha acá es fuerte en torno al conflicto minero, y nos parece que todos tenemos que solidarizar y acompañar, sobre todo porque está en una coyuntura bastante jodida. Hay antecedentes muy claritos en las últimas semanas, ¿no?, de presencia de ministros, etcétera. Así como queríamos marcar eso, nos parece importante marcar que a nivel comunicacional, yo soy parte también de una radio comunitaria ahí en Córdoba,
está ocurriendo algo bastante grave con Antena Negra, un canal de televisión. Hace ya bastante tiempo que viene este conflicto con Antena Negra, ya les han decomisado los equipos, lo cual es gravísimo, es prohibirnos el ejercicio de la comunicación popular y comunitaria. Y actualmente también están recibiendo una compañera y un compañero una denuncia penal por la cual la causa, si no me equivoco, es interferencia a otro canal, ¿no es cierto? La frecuencia, por interferencia de la frecuencia. La frecuencia la ocupa Prosegur. Sí, que al mismo tiempo vemos ahí una complicidad, ¿no?, del ENACOM, este nuevo ente comunicacional, después de la disolución. Nos parecía importante solidarizarnos con esto, nombrarlo acá públicamente y sí decirles que los que quieran, hacia el final de la jornada podemos, no sé, armar un cartel que diga solidarizo con la Antena Negra o compañeros de lucha o lo que se nos ocurra, para subir esas fotos y compartirlas y expresar repudio a esta situación y esa solidaridad. Así que lo dejo abierto para que lo podamos hacer al final, si parece. Un poco cuando pensamos nuestra intervención acá en este debate, la idea era plantear, bueno, cuál sería una dimensión política del problema de la megaminería en nuestros territorios. Creemos que por ahí es mucho más fácil reconocer la especificidad de los problemas económicos, territoriales, sociales, culturales, fiscales, si se quiere, de la megaminería, pero nos preguntábamos nosotros y incluso hablamos de saqueo económico, hablamos de contaminación, pero ¿cuáles serían lo específicamente político de las consecuencias de este problema, ¿no? ¿Qué podríamos nombrar como devastación política o contaminación política, ¿no? Para eso, tenemos que preguntarnos qué pensamos y qué consideramos que es lo propiamente político. En ese camino, nuestra propuesta parte de pensar que lo específicamente político es aquel ámbito, es aquel espacio, son aquellos lugares, son aquellos tiempos, son aquellas personas en donde, en su confluencia y en su interrelación, deciden cómo quieren vivir juntos, ¿no? Un poco lo que decía Jenny recién. Lo político para nosotros es ese momento y ese espacio en donde decidimos cómo vamos a vivir con otros, cómo vamos a vivir, dónde vamos a vivir, con quiénes vamos a vivir, a través de qué medios nos vamos a organizar para vivir con otros. En esta idea o en esta noción de lo político, que está muy cerca de una idea de poder decidir cómo quiero vivir y poder tener a disposición los mecanismos, los recursos para poder implementar esa forma en la que decido y decidimos vivir con otros, ¿no? En este sentido proponíamos pensar de vuelta también este derecho a la vida y derecho a vivir, también ampliando en este sentido político, no entendiendo la vida solamente desde su dimensión, si se quiere, biológica, sino también en esta dimensión política, que se acerca bastante a una idea a una vieja idea de autonomía o autogobierno o autodeterminación de las comunidades, ¿no? En ese sentido nos parece como muy importante rescatar este sentido de lo político y diferenciarlo quizás de lo que normalmente se entiende como el mundo de la política, ¿no? Que es ese mundo, o la política tradicional, muy referida al Estado y a los aparatos institucionales del Estado, ¿no? Nosotros queríamos volver a reanclar la discusión en un sentido político mucho más amplio que eso, ¿no? Que lo excede. En este sentido nos parece que la discusión y el problema de la cuestión de la megaminería
ha ido reduciendo el sentido de lo político a otras cosas, ¿no? O ha ido menoscabando y haciéndonos olvidar de ese profundo sentido de lo político que tiene que ver con una idea de poder entendido en un sentido positivo, ¿no? Como poder de decidir sobre nuestras vidas con otros. Para eso nos gustaría, digo, nosotros hemos pensado como algunas cosas que en estos años se han circulado y han reducido el mundo de lo que se entiende por lo político, ¿no? Para nosotros este significado de lo político dista de reconocerse solamente como consenso, ¿no? Por ahí se entiende que lo político es solamente lograr un consenso y un diálogo. Para nosotros, o desde esta visión, no es solamente eso. Al contrario, digo, decidir cómo vivir con otros es algo profundamente conflictivo, ¿no? Es un punto que probablemente genere conflictos. Y por ahí la cuestión de, digamos, los que han, la lucha que tenemos hace 10 años, el reconocimiento de que hace 10 años hay un conflicto, que es un conflicto político, da cuenta claramente de la imposibilidad del consenso, ¿no? O del diálogo, y que incluso, digamos, el conflicto ha sido catalogado de violento, o de fundamentalista, o de, deslegitimando, ¿no? esa idea. Tampoco este sentido de lo político se reduce solamente, o lo político solamente sucede en el Estado, ni en el marco, ni en las instituciones o en el sistema representativo democrático, ¿no? Para algunos de nosotros son justamente esas instituciones las que, en vez de proveernos de formas de autonomía para decir lo que queremos hacer, son más bien formas heterónomas de poder, ¿no? Aun cuando esté consagrada en nuestra Constitución la forma representativa de gobierno, ¿no? En este sentido, nosotros también creemos que a lo largo de estos 10 años, los que nos han mostrado los diversos colectivos en lucha, asambleas, son justamente formas otras de hacer política, ¿no? Y de pensar y de hacer y practicar la política. Nos han mostrado que es posible organizarnos de otra forma, decidir con otros criterios, crear criterios de solidaridad y de compañerismo desde otras matrices, ¿no? Acá se ha hablado todo el tiempo de eso, ¿no? Y por último, sí nos gustaría resaltar otro aspecto, que lo político tampoco se reduce a lo jurídico. La ley o lo legal no es ni lo justo, ni lo legítimo, ni lo político. Para nosotros, en este marco, entendiendo este marco, la ley o un conjunto de leyes e instituciones son productos de hombres en un momento y en una época dada, y uno podría decir desde algunos lenguajes o desde algunas teorías que cargan los sentidos dominantes de una época y son producto del resultado de procesos de lucha en un momento dado, ¿no? Agregando a esto que dice Lacan también, ¿no? Foucault nos ayuda a pensar en esto de hablar sobre el poder, sobre cómo se manifiesta el poder, cómo se da, que el poder circula, que no es algo estático. Él habla de los ilegalismos populares, ¿no? Como esta forma de desafiar ese marco jurídico que lo que hace es criminalizar o no dejarnos decidir sobre las formas de vida. Volviendo un poco concretamente a lo de la minería y pensando, ¿no?, cuáles han sido estas consecuencias políticas que nosotras vemos, y que bueno, son muchas que han hablado las compañeras también. Nosotros lo que hemos intentado hacer un poco es pensar ese avasallamiento como violaciones a los derechos humanos, como avances sobre los territorios, sobre los cuerpos y sobre las poblaciones también, en estas tres claves, ¿no? Cuerpo, territorio y población. Y en ese sentido intentábamos hacer como algunas grandes categorías que nos permitieran pensar o organizar estas consecuencias políticas. Nosotros las pusimos como en 5 grandes grupos, tratando de identificar todo lo que ha sucedido en estos últimos 20 años
con la implantación de proyectos mineros, o bien ya sea como acá en Provincias de La Rioja, donde se ha logrado frenar el avance de la minería. Entonces, en primer lugar, la estrategia más visible que veíamos, y que todas las compañeras acá han dado cuenta yo también, tiene que ver con generar el disciplinamiento social, buscar generar disciplina social, que eso lo han hecho de diversas formas, desde militarizar territorios como en Catamarca, hecho que fue muy denunciado por las asambleas, reprimir, golpear, hacer intervenciones telefónicas. Digo, entre el 2010 y el 2012, en tan solo 2 años, nos tomamos el trabajo de pensar que hubo 70 intimidaciones, en distintas formas, ¿no? Ya sea con citaciones a declarar o bien procesamientos, pero fueron intimidaciones que fueron denunciadas por las asambleas, en Catamarca solamente, 70 intimidaciones. Otro de los elementos que ahí marcábamos en esta estrategia de disciplinamiento, ha habido también allanamientos a domicilios, en Tinogasta, por ejemplo, todos apuntando obviamente a desmovilizar y generar ese freno organizativo y ese miedo social que paraliza. En segundo lugar, nosotros identificamos esta idea de las instituciones y las leyes que se han venido fortaleciendo como consecuencia política de la minería. Esta institucionalidad y la legalidad que habla de la política esta que marcábamos nosotros a distancia, la política tradicional, o sea, apunta a fortalecer esos espacios que no nos representan. En ese sentido veíamos por un lado la configuración de la OFEMI, que es la Organización Federal de Estados Mineros, un ente que fue creado en el año 2012 y que no casualidad, vaya casualidad, fue creado en el contexto de las fuertes represiones que hubo en ese año, entre el 2010 y el 2012. Para los que no han escuchado hablar de la OFEMI es un ente que se crea, que es firmado por los 12 gobernadores de las provincias que tienen posibilidad de explotación minera. En ese momento, no sé si todavía, no estoy segura, pero lo presidía Ferner de Jujuy, el gobernador de Jujuy. Pero estaban todos involucrados. Después, antes de que se fuera Scioli de la provincia de Buenos Aires, también firmó el acuerdo para incorporarse, por más de que en Buenos Aires no vaya a haber explotación en minería cielo abierto. Dijo, bueno, como para estar de acuerdo, ¿no? Este es uno de los elementos de estas instituciones que no nos empoderan. El segundo elemento que marcábamos, tiene que ver con esto de cambiarle el grado a las instituciones, ¿no? Pasar de ser de secretarías de minería a ministerios de minería. Bueno, acá la compañera de San Juan, Karina, lo marcaba muy bien, esta nueva política de la nueva minería, el San Juan minero, la provincia por excelencia, que viene a mostrar toda esa institucionalidad posible para propiciar lo que, por ejemplo, William Sacker ha llamado el mineral estado, un estado mineral, ¿no? Donde todo gira en torno a la minería. Otro elemento que marcamos acá en esto de cómo se fortalece la política en el sentido tradicional han sido algunas políticas públicas, por ejemplo en Catamarca, empezar en los últimos años, también después del conflicto, a armar como sedes de son una especie de sedes, instituciones implantadas en Santa María, en Belén, en Andalgalá, los lugares como de los núcleos más de conflicto y más cercanos a los proyectos, con el eje de participación ciudadana. Entonces, ¿qué hacen? Una fantochada y una falsedad donde supuestamente participa la gente, va a hacer registros de la calidad del agua y después los resultados los mandan a donde quieren. Bueno, ya sabemos todo ese proceso. Otro elemento más que me estaba olvidando, que también me parece que es muy importante en esto, es cómo se están configurando las nuevas fuerzas represivas. Por ejemplo, la aparición del FUNTUR, este grupo de tareas especiales que ha actuado en las represiones en torno a conflictos mineros y que no se lo había visto, digamos, antes. Digo, hay dos formas. Uno es la cuestión más de eso, la legalidad puesta en grupos de tareas especiales, y lo otro es la tercerización de la represión por medio de las patotas, que también ha ocurrido mucho, patotas, o bueno, ONG en un momento en Chilecito también. Bueno, para pasar al otro punto, el tercer punto que nosotros marcábamos de estas consecuencias de las políticas mineras
y de consecuencias políticas de la minería. Acá marcábamos cómo, lo que un poco Johnny también nombraba en esto de la legitimación, nosotros nombramos como sacarle a las asambleas y a los sujetos críticos esta idea, esta condición de lo político, ¿no? ¿Cómo? Esto de sacar la condición de lo político nosotros lo relacionamos con la multiplicidad de estrategias que han desplegado en ponerle motes, ponernos más motes, llamarle terroristas, son formas claras de sacarle lo político. Otras formas de desprestigio que nosotros acá, para inhibir estas voces críticas, nosotros hablamos de hablar despectivamente, y que muchas veces también es la política de la no mención. Eso también es una forma de o un reflejo político, ¿no? La política de la no mención, no te nombro, no existís directamente, no existís, no tenés voz y ya está. Si no apareces, no apareces. Creemos que estas estrategias han ido cambiando mucho también, ¿no? Hay momentos en los cuales le ha sido más potable o más efectivo, o pensaron que era mejor llamarlos, nombrarlos como terroristas o nombrarlos como terroristas, y luego se dieron cuenta que les jugó a favor. Entonces ahí ha habido una réplica y una ida y vuelta con las estrategias nuestras y las estrategias de ellos. En cuarto lugar, y ya termino con esto, lo nombramos como controlar los espacios sociocomunicativos. Y acá entra todo lo que tiene que ver con las prácticas de responsabilidad social empresarial, que es connivencia entre Estados y empresas, y poner dinero en todos los lugares, ¿no? En las escuelas, poner dinero en los hospitales, bueno, de esto ya han hablado muchos los compañeros, en los clubes. Y también el control de los espacios sociocomunicativos, nombramos los casos de censura mediática, de casos gravísimos que le han ocurrido a la Asamblea del Algarrobo, como por ejemplo interferir en la señal, aumentarles la potencia, amenazarlos. Son miles y miles las denuncias que se pueden seguir haciendo en torno a esto. Hay también denuncias muy claras de incentivos que se les han dado a periodistas para que no hablen o para que hablen. Y a medios. ¿No? Y a medios de comunicación enteros cooptados por las filas de gobierno de la mano de las empresas también. Porque a todo esto muchas veces lo que pasa es que la empresa ni aparece ahí, ¿no? Como claro, un ente fantasma. Está clarísimo, no hay un medio que haya... Pero tenemos a Radio Voz y la saco por todos lados, ¿no? Y por último, y ya le paso el micrófono a la Cande, pensábamos en esto de cómo han ido ocupando o habitando los espacios que no son comunes, que no son públicos, que no son de todos, que nos pertenecen. Acá vuelve lo de los clubes también de fútbol, y acá en esto de habitar lo que es público vuelve, ¿no?, a cómo han logrado en muchos casos a partir de habitar esos espacios que son nuestros. Es el club de fútbol local donde nos juntamos con nuestros amigos, nuestras amigas a jugar al fútbol o a simplemente comer un asado, ¿no? El hecho de que la empresa y el Estado haya intervenido tan fuertemente en estos espacios, los festivales mismos, ha generado mucha fragmentación social, ha generado mucha pérdida de confianza entre vecinos y vecinas, o se lograron, han logrado en muchos casos esto que es lo que les es muy útil, ¿no? Fragmentarnos socialmente, o silenciarnos los clubes. Por suerte ha habido casos muy, muy fuertes como la quema de remeras, no sé si se acuerdan, ¿no? Digo, la minera llevando remeras o poniendo el logo en los clubes de fútbol y la gente diciendo, no, ¿saben qué? Se les prendemos fuego. Como para ir cerrando estos 5 puntos, nosotros sí queríamos tirar un par de preguntas, que es para luego pensar cuando abramos el debate, que es cuáles creen ustedes que han sido estos efectos de estas políticas para inhibir, qué nos han generado en los cuerpos a nosotras, a nosotros. Y si creemos, yo ayer que escuchaba hablar a la compañera cuando hablaba de esto del miedo muchas veces, ¿no? Un montón, estabas ahí parada y yo te escuché decir, hay miedo. Este miedo, ¿cómo reaccionamos a ese miedo? Y si sabemos que existe y lo damos por sentado de que sí, lograron generar en muchos lugares miedo, ¿cómo lo combatimos?
Por último también otro bloque de preguntas, porque no vinimos a dar ninguna respuesta. No, para nada. Para nada, pero sí específicamente pensar de vuelta, traer la cuestión de la universidad, por cómo fue planteado este espacio también, y proponiendo pensar en este código, ¿no? O en esta clave, la cuestión de lo político. La pregunta sería, ¿qué tanto la aceptación o la no aceptación, la distribución de estos fondos mineros crean o afectan o reproducen formas autónomas de poder en este sentido positivo, de decidir sobre lo que queremos y cómo queremos vivir con otros, o formas heterónomas de poder, ¿no? En los que otros deciden por nosotros. Esa pregunta, las dejamos planteadas y un poco uniéndonos acá al compañero Marcos lo que planteaba, en eso se define, ¿no? Cuál es el modelo de universidad pública que queremos y que queremos construir. Bueno, gracias.